Histología del sistema tegumentario, parte 1. Vamos a ver que el sistema tegumentario se va a componer de la piel y sus anexos. Entre los componentes de mayor importancia está la epidermis, la cual es la primera capa de la piel y la capa más externa. Aquella parte de la piel en la cual se va a enfrentar a los componentes y antígenos que vengan del exterior. Vamos a ver que se va a caracterizar por tener epitelio estratificado. Vamos a ver que va a tener un epitelio plano, cornificado. Este epitelio va a estar constantemente creciendo, sin embargo, no se genera un acúmulo de células debido al constante movimiento de descamación. Cada vez que la piel se descama, se pierden estas células que pues finalmente se liberan al exterior. Es por tal que pues este epitelio se va renovando, ¿sí? Se renueva este epitelio de manera continua y bueno, embriológicamente va a derivar del ectodermo. Recordemos que cuando se forma el disco trilaminar, se forma lo que es el ectodermo, que es la parte del disco trilaminar que me va a dar esta capa de la piel y me va a ayudar a formar el sistema nervioso. Debido a que también ayuda a formar el sistema nervioso y está en contacto con la epidermis, hay genes como el gen Notch que nos va a dar la señalización necesaria para la formación de terminales nerviosas en esta capa de la piel, ¿sí? La siguiente capa es la dermis, que es una capa más gruesa, sin embargo únicamente consta de dos capas. Va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso y va a ser la capa que finalmente le va a dar sostén a la piel y bueno, resistencia y el espesor. Embriológicamente deriva del mesodermo, tiene otro origen embrionario diferente al de la epidermis. Vamos a tener una capa más profunda, la cual es la hipodermis, que equivale al tejido subcutáneo o la fascia según los anatomistas, que podemos encontrar debajo de la dermis. Y bueno, fácilmente podemos ver que es tejido adiposo que se va a organizar en lobulillos, como lo podemos ver, estos lobulillos. Este es un lobulillo, este es otro lobulillo y este es otro lobulillo. Y bueno, van a estar separados. Si vemos, aquí hay una pequeña separación, la cual va a ser por tejido conjuntivo. Vamos a tener otros componentes de la piel no menos importantes, los cuales son los folículos pilosos y el pelo. Vamos a ver que la piel va a funcionar para diversas la glándula sebácea, algunas funciones más importantes incluyen lo que son las glándulas que va a tener mamarias. La función de homeostasis en cuanto a temperatura, ya que me va a proteger del frío o del calor. Si se genera calor, si tenemos calor, se va a generar una contracción del músculo que vamos a ver más adelante con la finalidad de guardar una mayor cantidad de calor. Si vemos que hay frío o se necesita liberar temperatura, vemos que estos músculos se van a relajar para liberar la temperatura. Me va a ayudar a prevenir de impactos mecánicos, sobre todo para que finalmente no dañe órganos u otras estructuras internas. También me va a ayudar contra agentes químicos, ya que podemos derramar ciertos agentes que pueden dañarnos internamente, pero lo primero que dañan es la piel. Bueno, como ya les decía, va a prevenir la penetración de microorganismos. Estos microorganismos pues van a hacernos daño, sin embargo pues está la piel para que no se genere estos daños. La siguiente es reabsorción de unas sustancias específicas, no directamente
las absorbe, pero sí existen mecanismos que ayudan a absorberla. Es por tal que actualmente se utiliza como una vía de administración de los medicamentos, de algunos fármacos. Es conocida como la vía tópica. Va a prevenir frente a la deshidratación excesiva, ya que va a permitir un cierto nivel de evaporación del agua fisiológica junto con las glándulas sebáceas. Y bueno, finalmente la función sensitiva, ya que la piel generalmente o más forma el tacto, el sentido del tacto, y bueno, nos puede proteger. Nosotros podemos sentir a través de ella, podemos tocar a través de ella diferentes superficies y saber a qué agentes, a qué lugar, a qué superficie nos estamos exponiendo. Vamos a ver que vamos a tener dos tipos de piel de acuerdo a su histología. Vamos a tener piel gruesa y piel delgada. La piel gruesa, como su nombre lo dice, va a ser gruesa, por lo tanto va a tener un espesor de aproximadamente 1 a 1.5 milímetros, mientras que la piel fina va a ser de apenas 0.1 milímetros. Vamos a ver que van a tener diferentes estratos. La epidermis, esto en cuanto a la epidermis nos referimos, vamos a tener que entre los estratos que más sobresalen en cuanto a sus diferencias está el granuloso, lúcido. Este estrato es muy preguntable en los exámenes, ya que únicamente se va a encontrar en la piel gruesa. Y bueno, el estrato córneo, que es lo que prácticamente nos va a dar la diferencia entre piel gruesa y piel fina. Como su nombre lo dice, la piel gruesa, este estrato va a estar grueso o va a tener un mayor espesor, mientras que la piel fina, el espesor va a ser menor. Es importante saber ubicar dónde está este tipo de piel. La ubicación de la piel gruesa va a estar en las palmas de las manos y los pies. La piel fina prácticamente en el resto del cuerpo. Si tenemos paneras y algunos anexos cutáneos, algo muy indispensable preguntarle en los exámenes de histología es que la piel gruesa carece de folículos pilosos, mientras que la piel fina va a contar con ellos. Esto es porque la piel fina, como su nombre lo dice, tiene un espesor menor y por lo tanto los folículos pilosos también me generan una fisiología de protección ante ciertos agentes. Me protege contra ciertos agentes tales como la luz UV. ¿Okay? Las glándulas, ambas van a tener glándulas, mientras que la piel gruesa va a ser mayormente sudoríparas écrinas y en la piel fina va a tener sudoríparas écrinas y apócrinas y también glándulas sebáceas. Es importante. La unión tipo hemidesmosoma es este tipo, las cuales funcionan como un tipo de pinzas que me van a ayudar a unir y hacer resistente la unión celular. Aquí vemos una unión tipo hemidesmosoma. Y bueno, de igual manera en el estrato espinoso también se va a encontrar esta unión tipo hemidesmosoma, la cual va a ser muy importante. Vemos que a medida de que las células van madurando, van escalando. Aquí vemos. Y conforme van escalando para llegar a la capa córnea, aumentan su tamaño y se van a adelgazar en plano paralelo a su superficie. Si vemos, esta está un poquito más gordita, más prominente, y esta está más delgazada en plano horizontal, en plano paralelo a la superficie. Aquí les traigo una imagen de cómo está esta célula y vemos que conforme avanzó y está a punto de llegar al estrato granuloso, adelgazó en el plano horizontal, en el plano paralelo, perdón, y vemos que cada vez que avanzan más estas células, cada vez que avanzan más al estrato, van adelgazando cada vez más. Esto es una característica de la madurez en cuanto a la piel. Y bueno, se llama estrato espinoso ya que tiene aquellas espinitas
que logramos ver estas pequeñas espinitas que se alcanzan a ver, que son producidas, como ya les comentaba, por las evaginaciones que tiene la célula, ¿sí? Por estas evaginaciones del citoplasma que tiene. Este estrato espinoso, estas espinitas, se van perdiendo a medida de que el estrato va avanzando. Vamos a hablar del estrato granuloso. El estrato granuloso va a ser la capa más superficial de la piel, recuérdenlo, no queratinizada del epidermis, ya que las siguientes capas o los siguientes estratos ya van a tener queratina como tal en su citoplasma. Y bueno, la última capa de la célula, también importante recordar, en la cual todas sus células son nucleadas. Es importante igual recordar esto. Y bueno, generalmente tiene de 1 a 3 capas de células de espesor. Y se llama estrato granuloso porque, como su nombre lo dice, sus células, dentro de las células, tienen gránulos de queratohialina. La queratohialina, estos gránulos de queratohialina va a tener cistina e histidina, los cuales me van a ser precursores de una proteína que se llama siligrina. La siligrina lo que hace, vemos aquí en esta imagen, en este dibujito, la queratohialina. La queratohialina lo que hace es formar enlaces que al unirse mucha queratohialina me va a aglomerar los filamentos de queratina. Como tal, la queratohialina no es, sino necesita formar otra proteína que se llama filigrina. Y bueno, la filigrina lo que hace como tal, ahora sí, es jalar esa queratina y conglomerarla. Como vemos, aquí está. Y va conglomerando toda esta queratina que se encuentra en el citoplasma de las células. Tiene una función como atrapadora. Seguimos con el siguiente estrato, que es el estrato lúcido. Este estrato lúcido es importante recordar, solo se encuentra en la piel gruesa. Es una característica primordial de la piel gruesa. Estrato lúcido solo se encuentra en piel gruesa. Los histólogos la consideran una subdivisión del estrato córneo, ¿sí? Es como tal, forma parte del estrato córneo. La diferencia como tal del estrato córneo es que todavía en este subestrato vamos a encontrar algunas células nucleadas, a diferencia de células anucleadas en la capa córnea. Si vemos esta micrografía, vendría siendo el estrato lúcido. Vemos algunos núcleos, pero vemos ya algunas, o muchas más bien, células anucleadas, a diferencia de la capa córnea, en la cual ya no se observa ninguna célula nucleada. ¿Okay? Entonces, aún tiene células nucleadas, pero son muy pocas. Esa es la diferencia entre el estrato córneo como tal y el estrato lúcido. En el estrato lúcido aún encontramos células nucleadas y en el estrato córneo ya todas las células son completamente anucleadas. Y bueno, va a presentar células eosinófilas, lo cual nos va a indicar que el proceso de cornificación está ya muy avanzado, ya está a punto de terminar. Ya lleva aproximadamente un 90% de madurez estas células. Y bueno, va a tener la característica que el núcleo y los gránulos se destruyen y esto hace que se llenen gradualmente de queratina las células, lo cual me va a dar la tinción. ¿Okay? Finalmente,
se van destruyendo los núcleos y las células, y finalmente pues se quedan sin esto y la célula se llena completamente de queratina. Como aquí vemos en la primera parte del estrato lúcido, vemos 1, 2, 3, 4, 5 células todavía nucleadas. En la segunda parte del estrato únicamente 2. Y finalmente, si llegamos al estrato córneo, ya no vamos a ver ninguna célula nucleada. Es importante recordar eso. El estrato córneo como tal, pues ya es la última capa de las células. Las células ya están completamente planas y ya, como les comentaba una vez más, ya son anucleadas. ¿Ok? Y bueno, son las células de mayor diferenciación del epidermis. Son las células ya maduras como tal. Si así quieren llamarle, son las células ya maduras como tal. Son las células que se van a descamar. Son aquellas células las cuales finalmente van a defenderse, o más bien se van a encontrar contra los agentes externos, las que se van a exponer a aquellos agentes químicos y finalmente van a tener esa descamación. Y bueno, va a ser la capa de espesor más variable, y como les comentaba, la capa de mayor grosor es la piel gruesa, y bueno, su espesor va a constituir la principal diferenciación entre el epidermis de la piel gruesa y la piel delgada. Histológicamente vemos estrato córneo. Si tenemos subestrato lúcido, hablamos de piel gruesa. Si no encontramos ese subestrato, estamos hablando de piel delgada. Es como finalmente nos podemos dar cuenta de una manera fácil y sencilla de qué tipo de piel estamos hablando. Y bueno, como ya les decía, van a perder su núcleo y sus organulos citoplasmáticos completamente. Aquí ya no tienen ni núcleo ni organulos citoplasmáticos, y finalmente se van a llenar completamente de queratina. ¿Okay? Aquí veíamos que se estaban llenando de queratina. En el estrato córneo ya están completamente llenos de queratina, lo que finalmente me va a dar la tinción característica. Vamos a empezar a hablar de la dermis, pero entre la dermis y el epidermis tenemos algo que se llama unión dermoepidérmica. ¿Ok? Esta unión dermoepidérmica va a tener características específicas, como ya les comentaba hace algunas diapositivas, y bueno, se va a caracterizar porque contiene invaginaciones epidérmicas. Hablando superficialmente e internamente, vamos a encontrar primeramente las crestas epidérmicas. Estas crestas epidérmicas que se observan aquí con puntitos, con este puntilleo, y únicamente son invaginaciones que se van a hundir en la dermis. Son invaginaciones de membrana basal. Y vamos a tener las papilas dérmicas, que son abundantes evaginaciones. Ok, aquí vemos una, aquí vemos otra ligera, otra, esta mayormente pronunciada, esta otra, las cuales van a ser evaginaciones digitoformes y van a estar compuestas por tejido conjuntivo. Y bueno, se van a extender hacia la superficie más profunda del epidermis, es decir, hacia la superficie basal, de células basales. ¿Okay? Podemos ver aquí que está en contacto directamente con las células basales. Y vamos a tener las crestas dérmicas. Estas tienen una disposición paralela. Si el corte fuera sagital, se lograrían ver.
Y bueno, tienen la disposición paralela con las papilas dérmicas y se van a ubicar entre ellas, es decir, podemos encontrar una aquí, otra acá, otra más acá. Y bueno, estas van a formar un patrón distintivo. Estas crestas dérmicas van a tener un patrón distintivo en cada individuo. No son iguales. Y bueno, finalmente estas crestas epidérmicas me van a ayudar a formar lo que son los surcos y pliegues epidérmicos, como aquí vemos en la imagen, que podemos observar en la superficie cutánea de nuestros dedos. Si vamos al pulgar, son mayormente visibles en esta parte del cuerpo. Y bueno, son generalmente más prominentes en la piel gruesa, ya que hablábamos que la piel gruesa se encuentra en las superficies palmares y plantares. Han sido también estudiadas que hoy se cuenta con el sistema de huella, ¿no?, que se maneja en todos los países, por lo cual fácilmente se puede localizar a una persona, ¿ok?, ya que son únicas. Ahora sí, vamos a hablar de la dermis. Vamos a ver que vamos a tener dos divisiones de la dermis: dermis papilar y dermis reticular. La más externa va a ser la dermis reticular, es decir, la capa más superficial. Es esta pequeña capa que podemos ver. Y va a estar, como su nombre lo decía, formada por tejido conjuntivo laxo y se va a ubicar inmediatamente pues debajo del epidermis. Va a tener fibras de colágeno, las cuales van a ser menos gruesas si las comparamos con las de la dermis reticular. Si vemos el grosor, y bueno, van a estar formadas por red de colágeno tipo 1 y 2, y vamos a tener que sus fibras elásticas van a ser de tipo filiforme y se van a colocar, o se van a organizar más bien, de una manera irregular, a comparación de las que observamos en la dermis reticular, que son de una mejor manera organizada. Y bueno, es una capa relativamente delgada que vamos a encontrar a comparación de la dermis reticular. Va a incluir lo que ya les hablaba, lo de las papilas y las crestas dérmicas, que son evaginaciones, ya les decía. Y bueno, aquí se llega a observar un pequeño vasito sanguíneo, aquí hay otro, las cuales me van a ayudar a irrigar al epidermis, pero no van a irrigar a la dermis como tal. Y bueno, va a tener algunas evaginaciones nerviosas que, bueno, me van a llevar finalmente los impulsos nerviosos hasta el encéfalo para producir una respuesta fisiológica. Ahora hablemos del otro tipo de dermis, la dermis reticular. Esta es una capa más profunda que la dermis papilar. Su espesor va a variar dependiendo qué tipo de superficie corporal nos encontremos. Y bueno, va a contener un mayor grosor, como ya lo decíamos, y contiene menos células que la dermis. Si vemos cómo tenemos varias células aquí, 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 y vemos las células que son menos y más dispersas en la capa reticular que en la capa papilar. Sus capas, sus fibras de colágeno van a ser menos gruesas. Y bueno, no van a estar sus fibras de colágeno orientadas al azar, sino que van a formar líneas regulares. Una línea regular, otra línea regular. Y bueno, estas líneas se van a llamar líneas de Langer. Si vemos, esta y esta
y esta y esta, se va a conocer como líneas de Langer. ¿Okay? Vamos a pasar a otra capa de la piel, la hipodermis. La hipodermis es una única capa de tejido adiposo, la cual se va a encontrar debajo de la dermis y, como les decía, va a equivaler a lo que es la fascia subcutánea según los anatomistas. Me va a ayudar debido a que va a ser un sitio de almacenamiento de energía, esto por las células del tejido adiposo. Y bueno, me va a ayudar a funcionar como aislante contra algunos agentes que no son liposolubles, a pesar de que exista la ruptura de la epidermis y la dermis. Hay algunos agentes externos e internos que no son liposolubles, por lo tanto me va a ayudar como aislante contra algunos agentes, tanto algunos agentes de internos del interior para el exterior como de algunos agentes del exterior para el interior. Y bueno, generalmente va a ser un poquito más gruesa en las personas que viven en climas fríos. Y bueno, hablando de los animales, aquellos animales como los osos tienen una capa más gruesa. Aquí la podemos ver la epidermis, la dermis y la hipodermis en la micrografía, pero pues en un dibujo más amigable vemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? Vemos cómo se encuentran estas capas de la piel, es importante. Y por último vamos a hablar al panículo carnoso. Esta es una delgada capa de músculo que se encuentra debajo de la fascia subcutánea, es decir, después de la epidermis, y va a tener células musculares lisas individuales que me van a ayudar a formar un fascículo como este, que me va a ayudar a formar los músculos erectores del pelo. Se van a conectar con la parte profunda del folículo piloso y finalmente, cuando existe un estímulo nervioso, se genera la piloerección, ¿sí? Recuerden seguirnos en Facebook como Notas de Medicina. Pronto estaremos creando nuestro canal de YouTube, pero mientras pueden seguirnos en la página de Facebook Notas de Medicina, en la cual pueden encontrar más contenido. Y es importante que comenten si quieren seguir teniendo más clases, que compartan la página, que compartan el video para llegar a cada vez a más personas, a más público. Y recuerden que es importante leer lo que les comentamos, lo que vimos a lo largo de este video con la bibliografía. No puse la bibliografía, pero esta información está basada en Ross Histología, Texto y Atlas. Las imágenes fueron tomadas del Atlas de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde podrán consultar más imágenes, e inclusive en el mismo libro se pueden consultar más imágenes para que se vayan familiarizando más con la histología.